Contraloría General de la República es referente internacional de buenas prácticas para la recuperación de activos en el exterior. Funcionarios de la Unidad de Cooperación Internacional son pioneros en redacción de normas de las convenciones internacionales que luchan contra la corrupción. Desde esta área de trabajo se alista plan de capacitación sobre la jurisprudencia internacional para la asistencia jurídica recíproca. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Contraloría Transparente, el programa institucional de la Contraloría General de la República, máximo órgano de control fiscal en el país. El capítulo de hoy estará dedicado a contarles cómo la Contraloría General de la República trabaja no solo al interior de Colombia en la lucha contra la corrupción, sino que en el ámbito internacional el nombre de la entidad se ha posicionado como un referente en recuperación de activos. La Unidad de Cooperación Internacional de la Contraloría General de la República, en tan solo 2 años de su creación, ha logrado el reconocimiento de algunos países del mundo e incluso en varias oportunidades la entidad ha sido invitada a participar como panelista en las reuniones de seguimiento y control de las convenciones internacionales. Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, este último es un fenómeno que afecta a todos los países del mundo. Se calcula que anualmente los estados en vía de desarrollo pierden entre 20 y 40 mil millones de dólares por causa de este flagelo, lo que para el Banco Mundial constituye el mayor impedimento para lograr el desarrollo de los pueblos. Para la Contraloría General de la República, anualmente se pierden más de 10 billones de pesos, 5 mil millones de dólares aproximadamente, por causa de la corrupción. A razón de ello, el Congreso de la República decidió crear en el año 2011 la Ley 1474, Estatuto Anticorrupción. La idea de ese estatuto es darle herramientas adicionales a los órganos de control para que pueda Colombia tener un marco jurídico que le permita luchar mejor contra la corrupción, que es un fenómeno que, como todos sabemos, ataca fuertemente a nuestras instituciones. El mencionado estatuto dio origen, entre otras, dentro de la estructura organizacional de la Contraloría General como órgano de control fiscal, a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y a la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional para la Prevención, Investigación e Incautación de Bienes. Se crearon varias unidades, entre ellas esta, que es una unidad que tiene como objetivo primordial la búsqueda, la localización, el embargo de bienes y su posterior repatriación al país, siempre y cuando estos bienes estén ubicados por fuera de Colombia. Hasta entonces, la competencia de la Contraloría para buscar los bienes del Estado no sobrepasaba los límites de la geografía colombiana. La Contraloría tiene la misión constitucional de resarcir el patrimonio del Estado. Y hasta antes de la creación de esta unidad, pues la búsqueda se hacía única y exclusivamente sobre bienes ubicados en Colombia. En el marco jurídico internacional existen diferentes herramientas que permiten el embargo de bienes y la recuperación de activos en otros países. Sin embargo, dentro del sistema de Naciones Unidas, la Convención contra la Corrupción es el único sistema universalmente vinculante y comprende 5 ámbitos de trabajo: prevención, criminalización y medidas para imponer el cumplimiento de la ley, cooperación internacional, recuperación de activos y asistencia técnica e intercambio de información. La Contraloría, para poder ejercer estas funciones a nivel internacional, fue nombrada por el presidente de la República como una de las autoridades centrales en el marco de las convenciones internacionales contra la corrupción. Así, la Contraloría General de la República funge como autoridad central administrativa dentro de las 2 herramientas internacionales más importantes con las que cuenta para recuperar los bienes del Estado fuera del mismo: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta última es un instrumento mucho más completo y además tiene un ámbito de competencia más grande porque agrupa a todos los estados que hacen parte de las Naciones Unidas. Son 163 estados parte de la convención, con los cuales la Contraloría puede interactuar, comunicarse directamente con las autoridades centrales de esos estados parte y buscar la cooperación a través de un mecanismo que se llama la asistencia jurídica recíproca.
Esta asistencia jurídica recíproca significa la posibilidad que tiene Colombia de hacer seguimiento a los recursos públicos que han salido del país ilícitamente a otros estados en el marco de un acuerdo de cooperación internacional. Hay una tendencia actual, gracias a la globalización y a las ventajas que tiene la globalización, en que las personas que cometen delitos intentan o bien fugarse de los países donde los cometen o bien esconder los productos del delito. A nivel internacional, este es un tema que está en un estadio, digamos que incipiente. Los estados apenas están iniciando, lo mismo que nosotros, con el proceso de comprender cómo funciona la recuperación de estos activos a nivel internacional. El director de la Unidad de Cooperación Internacional, Carlos Rodríguez Bocanegra, explicó que la asistencia jurídica recíproca es un proceso complejo, en el que se necesita conocer las exigencias de cada Estado parte al que se va a solicitar, ya que estos también procuran prevenir prácticas equívocas. Tratar de evitar una mala práctica es lo que llaman operaciones de pesca. Es decir, nosotros no podemos acudir a un tercer país a decirle simplemente ayúdeme a buscar los bienes del señor fulano de tal que está siendo investigado aquí en Colombia. Tenemos que darle información suficiente por qué creemos que está en ese país, por qué consideramos que está y darle información suficiente que le permitan a las autoridades de ese país iniciar investigaciones y moverse para podernos brindar una colaboración efectiva. El trabajo acucioso de la Unidad de Cooperación Internacional le ha permitido obtener resultados exitosos en 2 procesos concretos y posicionar al órgano de control fiscal y al país como un referente a nivel internacional de buenas prácticas en la lucha contra la corrupción. Construir confianza ante los organismos internacionales es uno de los mayores logros de la Unidad de Cooperación Internacional de la Contraloría General de la República. Hoy las bases están sentadas y el camino dispuesto para la denominada asistencia jurídica recíproca. Ya regresamos. Tanto la Convención Interamericana como la de Naciones Unidas hacen seguimiento periódicamente con sus Estados miembros a los compromisos allí pactados, evalúan sus procedimientos, intercambian información y buscan el mejoramiento continuo de las prácticas en la lucha contra la corrupción. En estas reuniones, la Contraloría General de la República ha venido ganando espacio y construyendo confianza como un líder propositivo. En el caso de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, es una conferencia de los estados parte. Esta conferencia se reúne cada 2 años. El año pasado se reunió en la ciudad de Panamá, en el mes de noviembre, y allí pudimos acercarnos a los demás países, contarle qué estábamos haciendo, contar que la Contraloría, a pesar de ser una autoridad administrativa, es autoridad central dentro de la convención y que nosotros pues estábamos en condiciones ya de poder hacer solicitudes de asistencia. Igualmente, dentro de estas reuniones de seguimiento se proyectan las normas que deben cumplir los mismos estados parte. Estas reuniones de las conferencias de los estados parte generalmente tramitan resoluciones. Las resoluciones son, digamos, las normas que permiten a los estados hacer seguimiento y mirar qué no está funcionando en la convención, cómo se puede mejorar, qué cosas hacen falta. Y hay una resolución que periódicamente se negocia sobre recuperación de activos. Precisamente sobre el capítulo de recuperación de activos, la Contraloría General de la República ha hecho un gran aporte. El aporte de la Contraloría allí es tratar de darle a los estados herramientas adicionales a las penales en la lucha contra la corrupción. Los estados le dan un énfasis a la persecución penal del delito, sabiendo que puede haber también órganos administrativos como la Contraloría, como la Procuraduría, que tienen roles que desempeñar en ese aspecto. Hoy el modelo colombiano utilizado para recuperar los dineros del Estado está siendo multiplicado en otros estados del mundo. En materia de recuperación de activos, la Contraloría aportó en la negociación de la resolución la posibilidad de que haya cooperación en asuntos administrativos y en asuntos civiles. Y ya se ha venido ambientando esa nueva posibilidad. Ahora muchos estados están mirando el modelo colombiano y están mirando a ver cómo podemos generar espacios de cooperación hacia afuera
que le permitan a otros estados también establecer legislación y procedimientos similares a los que tiene Colombia. La Contraloría General fue merecedora de una destacada invitación en Suiza para contribuir a la redacción de las primeras directrices a nivel mundial sobre la recuperación de activos. A partir de la negociación de esa resolución y dada nuestra participación, recibimos una invitación del Instituto de Basilea sobre recuperación de activos para participar en un grupo de redacción de las primeras directrices a nivel mundial sobre recuperación de activos. Fue el único órgano de control colombiano allí presente. En la reunión en la que nos invitaron en Basilea, la Contraloría tuvo la oportunidad de participar, fue la única entidad colombiana invitada, a pesar de que la mayoría de los participantes pertenecen a ministerios de justicia o ministerios públicos, es decir, fiscalías, porque, pues, como decía anteriormente, el eje central de la cooperación proviene de acciones penales. Sin embargo, la Contraloría ha venido abriendo ese espacio para cooperación en asuntos administrativos y nosotros pudimos participar no solamente en la redacción de las directrices, sino que yo personalmente estuve como moderador de uno de los grupos de trabajo. Pero esta no es la única invitación que han recibido los funcionarios de la Contraloría General por parte de organismos internacionales. En el mes de septiembre también fuimos invitados a Viena a participar en el grupo de trabajo de recuperación de activos como panelistas, mirando a ver cuáles son las formas de cooperación que está llevando a cabo la Contraloría, y esa presentación pues hace parte ahora de la página web del seguimiento de la convención. Este trabajo le permite a la entidad el reconocimiento internacional y la construcción de confianza por parte de los estados de las convenciones, así como posicionar el nombre del país como uno de los primeros en avanzar en la recuperación de bienes por fuera del propio territorio. Dos experiencias concretas de solicitudes exitosas de asistencia internacional dan muestra de ello. Uno, en el caso Saludcop, recibimos la solicitud del operador jurídico de unos bienes que están ubicados en Ecuador. La Contraloría hizo la gestión con su homólogo como autoridad central allá, que es la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia aceptó la solicitud de la Contraloría y nombró a un fiscal para que llevara a cabo el proceso de embargo de los bienes. Finalmente estos bienes están embargados y estamos esperando a que el proceso siga su curso para poder en corto tiempo, ya el proceso está en jurisdicción coactiva, porque el fallo con responsabilidad fiscal, como podrán recordar, se dio por 1.4 billones de pesos, es decir, 700 millones de dólares más o menos, y ya está en jurisdicción coactiva. Este es un proceso sin precedentes en el país. Ese caso fue un caso exitoso y es la primera vez que un ente como la Contraloría logra un embargo de una persona jurídica que está siendo investigada dentro de un proceso de responsabilidad fiscal en Colombia. En el segundo caso, gracias a la asistencia jurídica solicitada por la Contraloría General, fue posible realizar una notificación a una persona jurídica en un vecino país latinoamericano. El otro caso es que ante la República Argentina tramitamos una solicitud de asistencia jurídica recíproca para notificar a una empresa argentina que había contratado con el Ministerio de Defensa colombiano y que no tiene filial aquí en Colombia. Se le inició un proceso por responsabilidad fiscal y no había podido notificarse el auto de apertura de este proceso. Se había intentado por vías de exhorto, enviando diligencias al cónsul de Colombia en Buenos Aires, pero no había sido posible. Nosotros logramos, a partir del trabajo que hemos hecho con otras autoridades, que el Ministerio de Justicia argentino, que tiene una oficina anticorrupción, asumiera la solicitud de parte nuestra y efectuara la notificación de ese auto de apertura. Ya lo que viene en adelante es que el proceso puede seguir su curso y que Colombia en estos momentos, pues si el proceso termina con una responsabilidad de esa empresa, pues que Colombia pueda seguir a esa empresa y eventualmente, si ellos no pagan, pues buscar el embargo de los bienes que ellos tengan allá en Argentina. Rodríguez Bocanegra expresó que ese es un paso adelante que da muestra de la visión de la Contraloría para internacionalizarse
y de ser un ente referente no solo a nivel nacional, sino internacional, que se ha hecho una realidad, entre otras razones, por el respaldo que ha recibido la entidad por el Poder Legislativo. Esto apenas está empezando, nosotros llevamos 2 años de trabajo arduo, pues yo vivo muy orgulloso de lo que hemos logrado hasta el momento. Tengo un equipo muy comprometido de personas que en su gran mayoría son de carrera de la Contraloría, que por supuesto han venido conmigo también aprendiendo de cómo funciona esto. Y ya hoy la unidad pues es una unidad que está en funcionamiento. O sea, la primera buena noticia es que la creación, el respaldo que le dio el Congreso a la Contraloría ya tiene raíces. Esto ya es un hecho. La Contraloría hoy, como decía anteriormente, es un ente ya referente. Para el directivo, el reto que tiene por delante la entidad y el país, en el que ya abrió camino la Unidad de Cooperación Internacional de la Contraloría General, apenas comienza. El reto es seguir adelante, ¿no? Lo difícil a veces es empezar, lo importante es darle continuidad a los procesos, pero pues yo estoy seguro que con la voluntad del señor Contralor Edgardo Maya, como lo ha manifestado, pues la unidad va a continuar con su marcha y vamos a poder dándole a Colombia buenas noticias en el sentido de que las personas que hacen daño patrimonial al Estado no tienen refugios seguros, así saquen el dinero de Colombia. La pregunta es, ¿cómo inicia el trabajo de la Unidad de Cooperación Internacional al interior de la Contraloría General? Esta unidad es considerada el último eslabón dentro de los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la entidad. Las investigaciones que se hacen aquí en la Contraloría no las hace esta unidad, las hacen los investigadores del proceso de responsabilidad fiscal. Una vez ellos tienen elementos suficientes que determinen la existencia de esos dineros en X país, hacen una solicitud a esta unidad se pone en contacto con la autoridad central del otro país y empezamos un proceso que concluye con una solicitud formal de una asistencia jurídica recíproca. A los procesos de responsabilidad fiscal se ha introducido un nuevo elemento para establecer cuál es el curso que le han dado a los recursos públicos y determinar una presunta salida ilegal de los mismos. Y se trata de seguir la ruta del dinero, es decir, hacer una investigación financiera que permita saber qué pasó con esos dineros. Si se trata de un contrato, por ejemplo, el Estado tuvo que haber girado un anticipo, ese anticipo lo depositan generalmente en una cuenta, porque eso no se maneja en dinero en efectivo, y de esa cuenta a veces va para pagar proveedores, para iniciar subcontratos, en fin. La idea es poder seguir la ruta de ese dinero para saber qué sucedió y poder determinar en qué país se encuentra. Es en esta etapa compleja del proceso donde entra en acción la Unidad de Cooperación Internacional, ya que en muchas ocasiones la legislación de algunos países prohíbe entregar información sobre la identidad de las personas que en ellos depositan sus dineros. El flujo de capitales es una realidad en el mundo. Lo que sucede es que estos países que de alguna manera quieren convertir a sus países como un destino privilegiado de esos dineros, ofrecen algún tipo de incentivos para que los particulares o las empresas depositen los dineros allí. Y entre ellos les dan la garantía de reserva bancaria o de secreto bancario. Ese secreto bancario lo que hace es que no le da información a terceras personas acerca de quién es el real propietario de esas cuentas y por eso es tan difícil rastrearlas. Son estos destinos predilectos por los corruptos, a los que se les conoce como paraísos fiscales, debido a que en su legislación interna no se aplica un estudio exhaustivo de la procedencia de esos dineros. Normalmente una persona que comete un acto de corrupción no abre una cuenta a su nombre en un paraíso fiscal. Simplemente hace operaciones financieras muy elaboradas que hacen muy difícil el rastreo. Y generalmente cuando los estados reaccionan, pues ese dinero se mueve con una facilidad impresionante. Por eso el reto es tan grande.
En el caso de que lo que se esté localizando sean bienes o propiedades, la información que debe entregar la unidad de cooperación es mucho más específica. Tiene que especificar realmente cuáles son los bienes que se pretenden ubicar, qué proceso se está llevando a cabo, cuál es el objetivo de ese proceso, cuál es la autoridad que lleva el proceso y buscar que los estados, si son autoridad competente, lleven a cabo el procedimiento, y si no son autoridad competente, pues que busquen quién es la autoridad competente en ese país. Esos son procesos engorrosos, largos, un poco complejos, pero que a medida que nosotros hemos ido avanzando, se ha venido construyendo confianza con autoridades de otros estados y eso hace que la cooperación hoy fluya mucho más. Carlos Rodríguez puntualizó que aun cuando la función dada por la ley a la Contraloría General no es penal, sino de incidencia fiscal, su objetivo es recuperar los dineros que le pertenecen al Estado colombiano. Nosotros como Contraloría, por supuesto, no perseguimos delitos, pero lo que sí tratamos es de resarcir el daño causado al patrimonio del Estado. Lo que nosotros hacemos es ampliar el horizonte de cooperación, buscar que los demás países nos ayuden y una vez que encontramos estos bienes, tratamos de repatriarlos. Sin embargo, es esa misma incidencia fiscal y penal de los delitos cometidos en el exterior en la que deben aunar esfuerzos los órganos de control en el país, amplió el funcionario. Hay un reto adicional siempre, es que nos ha tocado tal vez trabajar muy solos. Este tema de recuperación de activos debe ser una política de Estado. Y es una invitación muy cordial a las demás entidades que tienen que ver en la lucha contra la corrupción, sobre todo la Fiscalía, la UIAF, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. Yo creo que es muy importante que podamos acercar conceptos y que miremos la manera de trabajar, por supuesto cada uno en el ámbito de sus competencias, porque no se trata para nada de invadir competencias ajenas, de lo que se trata es que podamos sumar experiencias y trabajar conjuntamente. En la medida en que podamos trabajar conjuntamente, va a ser mucho más difícil a las personas, primero que todo, cometer los actos de corrupción, pero si no es posible evitarlos, por lo menos sí la persecución y la posible recuperación de esos dineros va a ser mucho más efectiva y eficaz. El director de la Unidad de Cooperación Internacional enfatizó que los dineros que se pierden en Colombia por causa de los corruptos afectan a los más vulnerables. Es dinero que se van para los bolsillos privados y que dejan de utilizarse para escuelas, para el tema de salud, para carreteras, para obras de infraestructura, tantas necesidades que tiene la gente más necesitada en Colombia. El éxito alcanzado por la Unidad de Cooperación Internacional se debe, en parte, a la disciplina de sus funcionarios para estudiar y comprender las características y el lenguaje del derecho internacional. Ellos mismos trabajan en un plan de capacitación para compartir este conocimiento con el grupo de colaboradores en los procesos de investigación, quienes necesitan conocer las prácticas delictivas con las que son extraídos los recursos del país. La Unidad de Cooperación Internacional está conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales comprometidos. Para ellos, es prioritario proporcionar el conocimiento a los funcionarios encargados de adelantar los procesos de responsabilidad fiscal sobre las exigencias de la jurisdicción internacional con el fin de desarrollar las investigaciones sobre la existencia de bienes en el exterior. Esa capacitación tiene que empezar por transmitir al conocimiento de ese lenguaje internacional, porque aquí nosotros tenemos el conocimiento del derecho nacional, pero el lenguaje internacional trae una serie de elementos que deben ser conocidos por el operador jurídico del proceso de responsabilidad fiscal para que sea más efectiva la recuperación de activos en el exterior. Máximo Perea, abogado de la Unidad de Cooperación Internacional, expresó que esta dependencia ya trabaja en un ambicioso plan de capacitación complementaria. Nosotros ya pensamos en esa capacitación y tenemos un plan ambicioso de capacitación para esos funcionarios. ¿Por qué? Porque ellos deben conocer lo que es la parte jurídica internacional, lo que es la cooperación internacional,
esa cooperación internacional trae unas reglas y esas reglas tienen que aplicarse para nosotros poder hacer solicitudes de asistencia jurídica recíproca ante los estados. Aseguró que son ellos mismos quienes construyeron el trabajo de la unidad y que cuentan con todo el conocimiento y las herramientas para transmitirlo a los demás funcionarios. Los funcionarios de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional están capacitados para dictar estos cursos. ¿Por qué razón? Porque ellos han construido, o nosotros, mejor dicho, hemos construido todo el proceso de conocimiento de la cooperación internacional en materia de recuperación de activos. Nosotros arrancamos con la unidad y la pusimos en marcha. Ya llevamos 2 años funcionando hasta el punto en que ya hemos hecho solicitudes de asistencia jurídica recíproca y hemos logrado ante los estados partes de la Convención contra la Corrupción, hemos logrado que ellos nos reconozcan a nosotros como autoridad central. Este plan de capacitación, el cual debe contar con el aval del señor Contralor General, Edgardo Maya, incluye a las gerencias departamentales. No olvide visitar nuestras redes sociales donde encontrará información detallada del trabajo del primer órgano de control fiscal del país. En Twitter, @CGR_Colombia, en Facebook, Contraloría Colombia, o en nuestro canal de YouTube, Contraloría Colombia. De esta manera concluye nuestra presente emisión. Ya saben que la cita es este y todos los lunes a las 9:00 p.m. por señal institucional. Soy Shirley Santamaría. Muy buenas noches y gracias por su amable compañía.